Bien, perfecto. Nicolás, Eduardo, entonces, Eduardo. eh, sí, entonces vamos a, vamos a ver que ese vector J, ese vector, no, perdón, ese operador J, disculpen, básicamente es eso, un operador, y no tiene valor, sino es algo que me va a permitir, este, básicamente definir la dirección que va a tener un vector en función eh, de cuántas veces yo multiplique a esa componente por el versor, por ese operador. ¿Por qué? Porque eh, la multiplicación de un vector R por este operador da como resultado que ese vector R sufre una rotación de 90 grados en la dirección, en sentido antihorario. ¿Mm? Entonces, fíjense, si yo tengo un vector RA, RA, que es un vector que tiene solamente componente real, entonces sería un vector que está tiene proyección únicamente sobre el eje X, al que denominamos real. ¿Mm? Y este vector es RA. Si multiplicamos a este vector por J, esto nos da un vector RB, el cual es un vector que está J por RA, va a ser RB, y RB va a tener dirección en la dirección del eje imaginario, puramente, que es el vector que está 90 grados en el sentido antihorario respecto del eje real. Si multiplicamos nuevamente por j, o sea, j al cuadrado, en este caso, sería j, acuérdense que es la raíz de menos 1. Por lo tanto, raíz con cuadrado se va y queda menos 1, o sea, quedaría menos RA en este caso. Entonces tendríamos componente real, pero negativa, en el sentido negativo del eje real, básicamente. Y si finalmente lo multiplico otra vez por j, tendríamos j al cubo por RA, que sería este vector RD. Y vamos a tener j por j al cuadrado, donde j al cuadrado es menos 1, por lo tanto será menos j por RA, lo cual me da un vector que ha girado otros 90 grados, colocándose o orientándose en la dirección negativa del eje imaginario, básicamente. Entonces, el operador J básicamente nos da esto, no es un número, sino un operador. Bien, ¿cuál es la ventaja? Se preguntarán ustedes de utilizar la notación compleja en vez de la polar o la cartesiana para expresar los vectores posición. En este caso, para dar la geometría de un mecanismo, básicamente está dada por el hecho de que eh, se puede expresar la forma compacta, compleja, que de un vector que es e a la más menos j tita, a través de la identidad de Euler, que es justamente expresarla como coseno de tita más j seno de tita. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué son estas? Y van a ser las componentes de este vector, básicamente. Entonces la identidad de Euler básicamente nos va a dar, como ya vamos a ver, las proyecciones de cada vector sobre la dirección de cada eje. Como ya vamos a ver en el desarrollo que sigue a continuación. Y la otra es que esta expresión es la más fácil de derivar. ¿Por qué?
porque la derivada de esta expresión es la misma función. Por eso es que la derivada de e a la j tita respecto de tita es j por e a la j tita. Entonces, esto nos va a permitir, ¿sí?, desarrollar y derivar todas las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración de una manera muy sencilla. ¿Lo podríamos hacer en forma cartesiana? Claro, y se puede hacer y existen, lo podemos hacer de cualquiera de las formas. Pero el Norton elige esta forma para hacer más simple el análisis, tanto de posición como de velocidad y como de aceleración, basado en esta situación, básicamente. Bien, entonces ya hemos revisado todo lo que tiene que ver con dar la posición, expresar un vector posición, el desplazamiento, definir trayectoria, los tipos de movimientos, cómo se expresarían a través de los vectores posición. Bien, hemos hecho todo un repaso general de todas esas cosas. ¿Ah? Hemos hablado de lo que es el método del movimiento relativo, que es básicamente la aplicación del teorema de Charles. Les he dicho que vuelvan a escuchar esta clase para que se lo aprendan, porque de ahí surgen preguntas del parcial. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se entiende el método de movimiento relativo? ¿Qué es lo que expresa el método de movimiento relativo? ¿Sí? Después vamos a ver otras preguntas que también van a surgir de todo eso. Bien. A partir de ahora vamos a empezar a aplicar todo esto y vamos a hacer lo que se llama el análisis de posición de eslabonamiento. Análisis de posición del eslabonamiento. Y como dijimos, nosotros podemos seguir varios caminos, o sea, aplicar varias técnicas para esto, entre las que básicamente hay dos líneas. Una es la gráfica y la otra es la analítica. O sea, en una es solamente trazar al mecanismo y en la otra es plantear las ecuaciones que me van a definir las posiciones de ese mecanismo. Básicamente, nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para un mecanismo cualquiera de eslabonamiento de 4 eslabones, por ejemplo, un mecanismo de cuadrilátero articulado, donde tenemos 4 eslabones unidos a través de 4 puntas de rotación, y donde uno de esos eslabones es un bastidor, básicamente, y que sabemos es un mecanismo de un solo grado de libertad. Esto significaría que si es un solo grado de libertad, deberíamos de conocer por lo menos los datos referidos a un eslabón de ese mecanismo, que sería el eslabón de entrada. Por lo tanto, deberíamos conocer los valores del ángulo que este eslabón tiene dentro del plano XY. ¿Sí? Entonces, nuestra variable conocida va a ser básicamente el ángulo θ2 del eslabón 2 de entrada a ese mecanismo. ¿Qué otros parámetros vamos a conocer? Los parámetros, los otros que vamos a conocer son las longitudes de todos los eslabones que hemos logrado obtener a través de haber sintetizado ese mecanismo. O sea, hemos hecho una síntesis y, que ya lo vamos a ver más adelante,
y hemos logrado obtener las longitudes de los 4 eslabones que conforman ese eslabonamiento. Por lo tanto, como lo dijimos anteriormente, con el simple trazado a escala de esas 4 barras, para una posición dada del eslabón de entrada, o sea, del eslabón 2 respecto de nuestro bastidor, podremos encontrar nuestras variables desconocidas, que son justamente los ángulos de los otros dos eslabones, que estamos definiendo como θ 3 y θ 4. θ 3 y θ 4. Que ya lo vamos a definir a medida que vayan apareciendo los eslabones. ¿Ah? Entonces, fíjense, nosotros ahí hemos planteado un posible conjunto de eslabones, donde tenemos un eslabón 1, 2, 3 y 4. El eslabón 1, acuérdense que siempre es el bastidor, el eslabón 2 va a ser nuestra entrada, y 3 y 4 serán nuestros eslabones de salida, que uno será acoplador y el otro será balancín. Bien, ¿cómo iniciaríamos esto? Y bueno, primeramente vamos a darnos... yo me he tomado la atribución de mostrar esto que vamos a ver ahora, porque ya me pasó unas cuantas veces que en función, yo siempre daba esto por entendido, a cómo dibujar a escala a un cuadrilátero articulado y justamente definir, para que de esa manera definamos los ángulos θ 3 y θ 4. Pero una vez lo decidí tomar en un examen, y me di cuenta que no sabían cómo dibujarlo al mecanismo. Así que por eso es que nos tomamos el trabajo de mostrárselos ahora. Entonces, vamos a ir dibujando al mecanismo en escala. O sea, teóricamente todo esto está a escala. Las medidas de cada uno de los eslabones, ¿sí? Lo vamos a dibujar a escala, básicamente. Entonces primeramente hemos dibujado el eslabón bastidor a través de los 2 pivotes fijos, o 2 o 4, que me definen a ese bastidor, la longitud de ese bastidor, y hemos, si bien no lo vamos a utilizar en este momento porque no vamos a hacer ninguna ecuación, pero hemos usado un sistema de referencia que es lo que nos va a servir para medir los ángulos, básicamente. O sea que lo vamos a necesitar para medir los ángulos. Donde por comodidad, el eje X lo hemos hecho coincidir con el bastidor. Bien. A continuación, ahí tenemos el bastidor, y a continuación vamos a dibujar al eslabón de entrada 2 con el correspondiente ángulo θ 2, que va a ser un valor conocido por nosotros, es la variable fijada por el diseñador, para dar una determinada posición del mecanismo. Por supuesto que nosotros iremos variando ese valor θ 2 para encontrar los valores de θ 3 y θ 4 para distintas posiciones de entrada θ 2. Bien, ¿cómo encontraríamos entonces la forma del mecanismo? Y básicamente ahora, ¿qué nos queda? Nos queda el eslabón 3 y el eslabón 4. ¿Cómo lo dibujamos a ese eslabón 3 y el eslabón 4? Seguramente ustedes lo deben saber, pero por las dudas, ¿qué tendríamos que hacer para hacer el trazado gráfico? Tengo un eslabón 3, que posiblemente sea mi eslabón acoplador, y el 4 sea mi eslabón
balancín. El eslabón 3, acoplador, tiene que estar articulado donde termina el eslabón 2, que es el punto A, en este caso que tenemos ahí en la pantalla. Y el eslabón 4 es el balancín, que está relacionado ¿con quién? Con el bastidor, o sea, con el pivote 4. Por lo tanto, un eslabón está relacionado con el bastidor, con el punto O4 del bastidor. Y el otro eslabón está relacionado a través de su junta con la junta A que lo une al eslabón de entrada manivela. Entonces, básicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Usar una herramienta de la geometría euclidiana, de Euclides, la que hemos aprendido en la escuela primaria, y es la de usar un compás. Tomar la medida correspondiente de 3 del eslabón acoplador, hacer centro en la junta A y trazar una línea, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ah? Trazamos una línea que va a tener un arco que va a tener con el compás que tiene la longitud del eslabón acoplador y con centro en A. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a trazar con el mismo compás, pero con la medida correspondiente al eslabón balancín y con centro en O4, trazaremos otra línea curva que es la trayectoria que seguiría, ¿qué cosa? El extremo, el otro extremo del balancín cuando rota respecto al punto 4. Entonces, donde se corten estas dos trayectorias, eso me definirá el punto B, que básicamente al unirlo al punto B con el punto A, me definirá el acoplador, y al unir el B con el O4, el balancín. Esto es muy simple, muy simple, por eso dice que el trazado de gráfico de los eslabonamientos es algo trivial, es algo muy simple, básicamente. Solamente con el conocimiento de las longitudes de las barras y con el conocimiento de la posición y del eslabón de entrada para una determinado θ 2, como vemos ahí, hemos podido dibujar a escala a ese eslabonamiento. ¿Con qué precisión? Y con la precisión, bueno, para determinar qué cosa, los ángulos θ 3 y θ 4, que son los ángulos del eslabón 3 respecto de qué? Hemos colocado un sistema auxiliar con origen en la junta entre el eslabón de entrada y el eslabón acoplador, para poder medir el ángulo θ 3. Y lo mismo hemos hecho en el eslabón 4, si bien no hemos dibujado el sistema auxiliar, pero podríamos haber colocado un sistema auxiliar acá. De cualquier manera, como tenemos el eje de las X, hemos usado el eje de las X para definir el ángulo θ 4. Acuérdense que por definición, y esto lo voy a repetir varias veces, por convención, los ángulos se miden siempre en sentido antihorario. Ojo con el libro, el Norton, por lo menos en mi edición, ha habido un error, creo que se los dije. Dice una cosa y después en la práctica hace otra. ¿Por qué? Porque se han equivocado en la traducción y han definido que el sentido horario es el sentido positivo de medición de los ángulos, y no es así. El sentido positivo de medición de los ángulos es en el sentido antihorario, o sea, a partir del eje de las X y en sentido antihorario. Ya vamos a ver que esto está en función
de que a este eslabón lo vamos a considerar como un vector y a este eslabón lo vamos a considerar como un vector. Y que los ángulos siempre se miden del lado de donde inicia un vector. ¿Sí? En este caso es un eslabón y hemos considerado la junta como la junta, digamos, en el punto A para dar el origen, para colocar el sistema auxiliar y de esa manera medir el ángulo θ 3 respecto del eje de las X. Porque es más simple. Es un ángulo que es menor de 90 grados acá. ¿Qué pasa si yo eligiera el otro extremo del acoplador y pongo este mismo sistema XY, lo pongo acá? ¿Cómo mediría el ángulo para θ 3 en ese caso? Y a partir del eje de las X sería un ángulo que tiene más de 180 grados. Entonces, esa es la cuestión en la elección en donde coloco el sistema auxiliar para medir los ángulos θ 3 o θ 4. Bueno, entonces, fíjense que de esta manera y con el solo hecho de dibujar los 4 vectores, los 4 eslabones en forma en escala, y para un determinado valor de θ 2 de entrada, hemos podido determinar el valor θ 3 y el valor θ 4 de los otros 2 eslabones del mecanismo. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Todas las veces que sean, o sea, para todas las posiciones que queramos. Si nosotros es necesario dar o encontrar los valores de θ 3 y de θ 4 para 180 posiciones, que quiere decir que θ 2 varía cada 2 grados, ¿sí? Tendríamos 180 dibujitos de esto que hacer, trazados que deberíamos hacer para encontrar los 180 valores de θ 3 y de θ 4 correspondientes a los valores de entrada θ 2. Ninguno de los trazados que hagamos para cualquier θ 2 nos va a servir para, digamos, relacionarlo en la búsqueda de encontrar θ 3 y θ 4 para otra posición cualquiera. No nos sirve. Debemos hacer sí o sí el trazado correspondiente para ese θ 2. Y con eso obtenemos el θ 3 y el θ 4. Eso no va a pasar cuando hagamos el análisis analítico. ¿Por qué? Y porque todos los valores de θ 3 y de θ 4, ¿sí? Para todas las posiciones de θ 2 van a estar conectados a través de una ecuación. Y esa ecuación justamente nos va a dar todos los valores de θ 3 y de θ 4 correspondiente a la variación que sufra θ 2. Esa es la diferencia básica de un método gráfico contra un método analítico. Ahora el tema es llegar a la ecuación que relaciona a este θ 3 con toda la configuración correspondiente de ese eslabonamiento. Y de θ 4, ¿sí?, la ecuación que me va a definir a θ 4 en función de la configuración, que es lo que vamos a ver el jueves, porque ya son las 10:30. Ya lo vamos a empezar a ver para algunos ejemplos, básicamente. Bien. Bueno, chicos, nos vemos el jueves a las 10:30. Lo que les pido es que seamos todos, porque hoy parece que nos ha faltado el 33,33% de la clase. Y no está bien eso. Si bien después lo pueden ver de vuelta, pero es importante que estemos en la clase. Bueno, Profe, sí, disculpe, sí. ¿fecha de parcial hay ya o no?
La fecha del parcial generalmente la vamos a ir cotejando en función de el desarrollo de esta. Por eso he salteado síntesis para llegar lo más pronto posible al parcial, que va a ser dentro de unas 3 semanas más, lo vamos a hacer como máximo, al primer Bueno, Bien, parcial. perfecto. Así que por eso vayan prendiendo las lucecitas a las cosas que yo voy diciendo, y leyendo al mismo tiempo, pero poniéndole énfasis a lo que yo voy diciendo. Posible pregunta parcial, ¿ah? Para que después ustedes vayan a esa y les sea más fácil prepararse para los parciales. Los parciales son muy simples, no son difíciles, pero bueno, necesitan de un mínimo de ustedes para poderlos resolver. El parcial es básicamente 3 o 4 preguntas de teoría y la resolución de un problema. Ahora, tienen que tener un mínimo de teoría y un mínimo del problema, porque el parcial no se aprueba teniendo teoría sola o problema solo. ¿Mm? Pueden tener muy bien la teoría y el problema no estar muy bien y chao, reprobado. O al revés. Entonces, por favor, vayamos preparándonos a esa situación. ¿Mm? De cualquier manera, les vuelvo a repetir, son muy sencillos los parciales, no son nada del otro mundo. Con el mínimo estudio se puede pasar toda esta cuestión. bien, profe. Bien. Bueno, nos vemos entonces. Listo, profe. Que Nos vemos el sigan jueves. bien. Nos vemos el jueves. Hasta Sí. luego. Hasta luego. Chao. Vuelvo a repetir, traten de estar todos, por favor. Somos 3 nada más, son 3. Así que traten de estar todos en la clase. ¿Mm? Dale. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.